Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión del curso de Biblia. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo. La vez pasada estábamos terminando el ciclo de Abraham, por un lado, y por otro lado estábamos viendo lo que se podría llamar el ciclo de Isaac, que es propiamente lo que remite precisamente a lo que correspondería a la vida de Isaac, ¿no? Que sería el hijo de Abraham. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, recordemos aquel esquema que veíamos hace 2 clases, ¿no? Sobre Abraham, ¿no? Y decíamos que Abraham, pues es un hombre de fe, ciertamente, pero que su fe no es que sea lineal, ¿verdad? O en su vida, sino que va teniendo sus altibajos, ¿no? Decíamos que Abraham, ¿verdad? En un momento determinado, ¿no? Entonces lo habíamos dibujado, ¿no? Aquí vamos a dibujarlo otra vez. Aquí está Abraham, ¿no? Abraham, decíamos nosotros que en primer lugar pues es llamado por Dios, ¿no? Como dice el capítulo 12, ¿no? Es llamado por Dios, ¿no? Es llamado por Dios. Entonces vemos un hombre de fe porque deja todo para seguir precisamente lo que Dios le pide. Deja todo. Un hombre que va en su vida. Pero decíamos que el mismo capítulo 12, en el versículo 10, de la nada él decide irse a Egipto, de la nada decide dejar a su mujer, ¿verdad? Y decir que es su hermana para que no le haga nada, y la toman como esposa, ¿verdad? El rey de Egipto la toma como su esposa. Entonces hay una bajada ahí de su fe, ¿no? Entonces el mismo capítulo 12 nos habla de la subida y de la bajada de su fe. Luego en el capítulo 13 vuelve a subir la fe de Abraham, ¿no? Cuando Abraham, ¿verdad? Vamos viendo precisamente cómo Abraham no quiere pelear con su sobrino Lot, ¿verdad? Le dice, a ver, no vamos a pelear, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz, ¿no? Tú vete de un lado, yo me voy de otro. Entonces, se arreglan los problemas, un hombre de fe. Luego viene el capítulo 14, que nos presenta ahí una especie de guerra que hay entre varios países, ¿no? Y Abraham sale ahí como un gran guerrero, ¿verdad? Un tanto épico el relato, ¿no? Y ahí lo vemos grandemente, ¿no? Y luego viene el capítulo 15, que es donde Abraham empieza a titubear su fe, ¿no? Empieza a titubear su fe, pero el mismo Dios le dice que no se preocupe, ¿verdad? Dios hace una alianza con Abraham, ¿verdad? En el capítulo 15, entonces esto que titubeaba vuelve a subir. Entonces el capítulo 15 en realidad es un momento difícil en la vida de Abraham, pero sube, ¿no? El capítulo 16 es una caída terrible, ¿no? Porque en el capítulo 16 decíamos nosotros que Abraham decide, ¿verdad?, tomar a la esposa de decide tomar a la esclava de su esposa, que es Agar, y tener un hijo con ella. Y eso pues Dios no se lo pidió, ¿no? Entonces es una caída de su fe. Decide tomar el proyecto de Dios en sus manos y no quiere dejarse guiar por Dios, ¿no? Entonces viene una caída estrepitosa en su fe, ¿no? Entonces Dios, bueno, les dice que eso no estaba bien, ¿verdad? Pero de todos modos el niño no tiene la culpa, va a continuar, ¿no? Luego viene el capítulo 17, que es otra subida, ¿no? Donde Dios hace una alianza con Abraham. Es cuando viene el cambio del nombre, como habíamos dicho, ¿no? Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, ¿no? El nombre que se alarga para decir que va a ser padre de una gran comunidad, ¿no? Y de ahí, bueno, se estabiliza porque en el capítulo 18 Dios visita a Abraham, ¿verdad? Le dice que va a ser padre, ¿verdad? Que el otro año va a tener a su hijo. Y entonces, bueno, pues viene el capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, donde podemos nosotros apreciar precisamente cómo se estabiliza la fe de Abraham. Nace Isaac, ¿verdad? Viene toda la historia, ¿no? Y entonces, después de que nace Isaac, decíamos la semana pasada, viene un momento de crisis, ¿no? Porque una vez que nace Isaac, ya no se nos habla nada sobre Abraham e Isaac. Viene un periodo de silencio. Entonces podríamos decir que aquí hay un periodo de silencio. Y decíamos que esto parecería más bien como un momento en el que Abraham pone toda su mirada precisamente en su hijo y se olvida de Dios. No está con Dios. Hay un periodo profundo de silencio, ¿no? Profundo de silencio. Y entonces viene el llamado capítulo 22, ¿no? Que analizábamos la vez pasada, cuando Dios le pide el sacrificio, ¿no? Entrégame a tu hijo Isaac, al único, al que amas, al que tienes, Isaac. Y entonces ahí es la grande prueba. Pero decíamos que Dios pide eso porque Dios había sido olvidado. Dios necesitaba saber si contaba con Abraham para el proyecto o no. Si Abraham dice, no, a mí nada más me interesa mi hijo, ya no me interesa el proyecto que tú tengas a Dios, bueno, pues Dios lo va a respetar, ¿no?
¿O de verdad Abraham quiere seguir con el proyecto de Dios? Y entonces el capítulo 22 pues es el momento grande de la prueba, ¿no? Porque a partir de ahí es cuando entonces Abraham efectivamente tendrá que decidir si está con el proyecto de Dios o con su proyecto. Con lo que Dios tiene preparado para él, toma a tu hijo y entrégalo, o lo que Abraham quiera, no entrego nada. Y bueno, analizábamos la semana pasada, ¿verdad? Todo lo que Abraham hacía, ¿no? Todo lo que Abraham vive, sufre, ¿no? En ese momento, ¿no? Y finalmente dice, no entregues a tu hijo, ¿no? Hasta ahí quedó, ¿no? Sé que temes a Dios y no has entregado a tu hijo, ¿no? Entonces viene el grande momento de esta experiencia, ¿no? Ahí viene, ¿no? Y entonces aquí empezaría lo que habíamos dicho la vez pasada, que sería el ciclo de Isaac. Que decíamos que el ciclo de Isaac pues, es algo muy pequeñito, ¿no? Algo muy insignificante, porque en realidad pues Isaac, ¿verdad? Pues casi no se habla nada de él, ¿no? Se hablan cosas muy someras propiamente de Isaac, pero bueno, es lo que podríamos llamar pues el ciclo propiamente de Isaac, ¿no? Que era lo que analizábamos brevemente la semana pasada, ¿no? Y entonces pues viene, ¿verdad? El capítulo 23, ¿no? El capítulo 23, que es propiamente una serie de elementos, ¿verdad? Que viene la muerte de Sara, ¿no? La madre de Isaac, ¿no? La muerte de Sara, donde Abraham compra ya un pedacito de terreno, entonces de él. Viene el matrimonio de Isaac con Rebeca, ¿verdad? Analizábamos ese pasaje la semana pasada, ¿no? Con matrimonio. Y finalmente el capítulo 25, que sería la muerte de Abraham, ¿no? Entonces, muerte de Abraham, ¿no? La muerte de Abraham. Y entonces ahí terminaría el ciclo de Abraham y bueno, continuaría el ciclo de Isaac, ¿no? Ahí se intersectan los dos, ¿no? Y eso es lo que veíamos la semana pasada. Una vez terminado esto, ¿verdad? Seguiría el ciclo de Isaac, pero al mismo tiempo que sigue el ciclo de Isaac, se empieza a abrir otro ciclo, que es el ciclo de Jacob, que es el hijo de Isaac, ¿no? Y que es justamente lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, a grandes rasgos, bueno, es todo lo que hemos estado analizando en estas últimas sesiones, ¿verdad? Lo que hemos visto. Entonces vamos a hablar ahora sobre este ciclo de Jacob, o también podríamos decir que es la conclusión del ciclo, ¿verdad? Del ciclo de Isaac, ¿no? Que pues en realidad, decíamos la vez pasada, no es que sea muy llamativo Isaac, ¿no? No es muy llamativo porque no hay muchas historias de él, ¿no? Entonces vamos a ver el final del ciclo de Isaac y el principio al mismo tiempo del llamado ciclo de Jacob. Entonces vamos a leer esto del ciclo, ¿no? Entonces vamos a leer el libro del Génesis en el capítulo 25, del versículo 19 al 27, ¿no? Génesis 25. Bueno, entonces dice, versículo 19, ¿no? Me estoy saltando aquí. Aquí dice, esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham, ¿no? Abraham engendró a Isaac y tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, padre de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Yahvé fue propicio y concibió su mujer Rebeca. Pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Y Yahvé le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Se cumplieron pues los días de dar a luz y resultó que había 2 mellizos en su vientre. Salió el primero rubicundo o rojo, todo él como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú, y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando engendró. Crecieron los muchachos y Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre cazador. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza. Rebeca quería a Jacob. Una vez había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo, agotado, y dijo Esaú a Jacob, dame de esa cosa roja para probar, de eso rojo, porque estoy agotado.
Por eso le llamó Edom. Dijo Jacob: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Dijo Esaú: estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Y él le juró, vendiéndole su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió, se levantó y se fue, y así desdeñó Esaú la primogenitura. Pues ahí tenemos nosotros este relato, ¿verdad? De, por un lado, el nacimiento de los hijos de Isaac, por un lado, y por otro lado tenemos, ¿verdad?, cuando ya crecieron, y viene el famoso relato de que Esaú vende la primogenitura, ¿no? Entonces tenemos aquí nosotros estos dos relatos que son fundamentales. Entonces, primero que nada, hemos escuchado, ¿verdad?, que dice: Isaac oró al Señor por su esposa, que era estéril. El Señor lo escuchó y su esposa Rebeca quedó embarazada. Entonces aquí viene un problema de nuevo. Resulta ser que Rebeca era estéril. O sea, se vuelve a repetir la historia, ¿no? Así como cuando Abraham, ¿verdad?, va a ser el padre de multitudes, pero dice que Sara era estéril, ¿no? Sara no podía tener hijos, ¿no? Ahí viene toda la problemática, ¿no? Resulta ser que no pueden tener hijos, ¿no? Ahí viene toda la dificultad, ¿no?, de fondo, ¿no? Y resulta ser ahora que Rebeca igual, ¿no? Se repite la historia, no puede tener hijos, es estéril. Se repite la misma dificultad. Hay un problema de esterilidad. Entonces Isaac le ruega a Dios y Dios le conceda que Rebeca quede embarazada, ¿no? Otra vez se vuelve a narrar cómo Isaac tiene este mismo problema que su padre Abraham, ¿no? Claro que aquí no es muy complicado, ¿verdad? Toda la travesía de Abraham para tener hijos, aquí se resuelve todo muy fácil diciendo: le rogó a Dios y Dios le concedió quedar embarazada, ¿no? Entonces aquí vamos viendo que es más rápido, no tiene que ser el gran camino que hizo Abraham, sino la cosa se resuelve de inmediato, pero la cosa se repite, ¿no? Y entonces dice, una vez que quedó embarazada, ¿verdad?, nos narra el texto, dice, comienza una dificultad, dice, los niños chocaban uno contra el otro dentro de su seno, ¿no? O sea, nos dice que entonces quedó embarazada, que tiene dos mellizos, dos gemelos, ¿verdad?, que están ahí, ¿verdad?, dentro del vientre de su esposa, ¿verdad? Pero dice que chocaban, ¿no? ¿A qué se refiere con que chocaban? Que chocaban se refiere como si estuvieran peleando dentro del vientre de su madre. Eso es lo que está diciendo. Que uno diría, pero ¿eso cómo va a pasar? Bueno, eso usted no se pregunta. Lo que da a entender es que dentro del vientre de su madre hay una rivalidad de hermanos. Desde el principio hay una rivalidad terrible, ¿no? Los dos hermanos chocan, o sea, quiere decir que ambos están confrontándose, quiere decir que ambos están peleando, ¿no? Quiere decir que ambos tienen dificultades, ¿no?, para entenderse. Hay una dificultad. Recuerden que el libro del Génesis, habíamos dicho ya hace tiempo, ¿no? Uno de los grandes temas del libro del Génesis, ¿cuál es? El problema de la fraternidad. Los hermanos que no se llevan entre ellos. Y aquí hay un drama, ¿no? Porque quiere decir que los hermanos no se llevan desde el vientre de su madre, ¿no? Hay un problema de fraternidad ahí. No se quieren los hermanos y pelean entre ellos incluso dentro del vientre de su madre, ¿no? Una cosa terrible lo que está dando a entender aquí el texto. O sea, es tan grande el pecado que ha crecido que entre hermanos no se llevan bien. Incluso dentro del vientre de la madre todavía no nacen y ya están peleando, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces podemos ver aquí cómo empieza toda esta dificultad, ¿no? Cómo viene todo este problema. Al punto que Rebeca dice, si las cosas tienen que ser así, ¿vale la pena seguir viviendo? Un poco trágica la mujer, ¿verdad? Porque eso de que se están peleando y mejor me quiero morir, bueno, es una cosa muy exagerada, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué significa esto? ¿Vale la pena seguir viviendo? No solamente es el problema de Rebeca, ¿no?, sino es el problema de la vida del hombre, ¿no? Si siempre vamos a tener problemas entre hermanos, si siempre los hermanos se van a estar peleando, ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir eso? ¿Vale la pena tener una vida en donde los hermanos peleen, donde los hermanos vivan en enemistad, donde los hermanos sigan peleando continuamente, una conflictiva plena? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y entonces podemos ver ahí claramente el deseo, ¿verdad?, de no querer una vida así, ¿no? No vale una pena donde hay hermanos peleando, ¿no? No vale la pena, ¿no? Y a veces este pensamiento de Rebeca, pues es el pensamiento de algunas mamás, ¿no? Cuando ven que sus hijos se odian, se pelean, se agreden, dicen, pero ¿qué vida es esta, no? ¿Por qué pasa esto, no? Es una cosa terrible, ¿no? Y da a entender entonces el gran problema de la fraternidad. Y entonces nacen los niños, ¿verdad? Viene el nacimiento de los niños, nos va narrando cómo nacen los niños, y entonces dice,
el que salió primero era rubio y estaba todo cubierto de vello, como si tuviera un manto de piel. Y ese se llamó Esaú. Aparece el primer hijo, llamado Esaú. Y entonces dice que es un niño rojizo, ¿verdad? Más que rubio, rojizo, ¿no? Es rojito, ¿verdad? Nació rojito, ¿no? Un color terroso, ¿no? Diríamos hoy medio morenito, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y entonces como rojizo, ¿no? Y que era un color que a los de Palestina le remontaba a los habitantes del sur, justamente, ¿no? En aquel tiempo, ¿verdad? En el sur existía justamente la comunidad de los edomitas. ¿Y edomitas qué quiere decir? Los rojos. Entonces Esaú se llama así en honor a los edomitas, a los rojos, a los que se supone que tienen como un color rojizo en la piel. Por lo tanto, Esaú no solamente es el hijo de Jacob, Esaú está representando a estos que son rojos. Esaú representa a este pueblo que es del sur, está representando un pueblo. Por lo tanto, aquí cuando vemos este relato, ¿verdad? De Esaú, de Jacob, ¿verdad? Aquí hay que verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, el relato de los hijos, pero también hay que verlo desde el punto de vista de los pueblos. No nada más hay que verlo así, hay los dos hijos, no. Siempre estos relatos de los patriarcas, ¿verdad? Que vamos leyendo nosotros desde Abraham, siempre hay que tener dos maneras de verlo. Por un lado nos está hablando así de estos personajes, pero también está hablándonos de ciertos pueblos. Y aquí Esaú representa entonces a los rojos del sur, ¿no? A los edomitas, ¿no? Los que se supone que son rojizos, ¿no? Medio morenitos rojos, ¿no? Una cosa así rara, ¿no? Entonces a eso se refiere. Entonces aquí hay que verlo desde dos puntos de vista. No nada más vean a Esaú el niño, sino este Esaú representa a ese pueblo, representa al pueblo de los edomitas, ¿no? Y entonces dice, aparte de rojizo, estaba lleno de vello, ¿no? Como si fuera peludo. Bueno, peludo no como animal, ¿no? O sea, no, sino que tenía mucho vello, ¿no? Y entonces la palabra velludo en hebreo, se dice Sear. Y Sear se refiere a la región de la montaña de Sear, ¿no? ¿Y dónde estaba la región montañosa de Sear? En Edom. Entonces, el texto nos está describiendo de tal manera a Esaú, no solamente como el hijo de Isaac, sino como vamos a decir, como el padre de los edomitas. Está describiéndonos entonces el nacimiento de un pueblo, ¿no? De un pueblo, ¿no? Y justamente ese pueblo, cuando se escribió este texto, este pueblo estaba sometido por el pueblo de Israel, estaba sometido por el imperio de David. Entonces nos está diciendo, ¿por qué este pueblo está sometido por David? Porque desde que nació para ser sometido, ¿no? Claro, cada quien escribe la historia como le conviene, ¿no? Pero bueno, aquí es lo que están diciendo, ¿no? Y luego se habla del segundo niño, ¿verdad? Dice, por ello, después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú, y por eso le llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Entonces la idea es que nace el primero, que es Esaú, y luego atrás de él sale Jacob, pero Jacob va agarrando el talón de su hermano, ¿no? Y entonces lo saca. ¿Qué significa que está agarrando el talón? El talón de su hermano, la idea que está diciendo el texto es como si dijera, no quiero que salga él primero, sino quiero salir yo, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que salir Esaú primero? Yo quiero salir, ¿no? Es como si lo estuviera jalando para decir, yo soy el verdadero, ¿eh? Yo soy, debería ser el primero, ¿no? Yo soy el que me lo merezco, ¿no? Y entonces sale, digo, así lo va narrando el Génesis, ¿verdad? Algunos podrían decir, ay, pero es que como, bueno, el diálogo, ¿verdad? Un relato no tanto de tal cual como pasó la historia, sino teológico, ¿no? El problema de entre hermanos que se pelean, incluso están peleando para ver quién sale primero. Y como sale Esaú primero, Jacob sale agarrando el talón para decir, aunque saliste primero, yo voy atrás, ¿eh? Y voy a hacer lo posible para agarrarte siempre el talón, ¿no? Es la pelea de hermanos de siempre, ¿no? Es lo que está diciendo. El nombre Jacob, bueno, Jacob obviamente representa al pueblo de Israel, ¿no? Como lo veremos después, ¿no? Porque Dios le va a cambiar el nombre y le va a poner Israel, precisamente, para ver que Jacob representa al pueblo de Israel, el que domina a todos, el más fuerte de todos. Pero aquí le ponen Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Jacob es un nombre muy complicado de traducir, ¿no? No sabemos muy bien, ¿no? ¿Qué quiera decir? Algunos piensan que Jacob pudiera traducirse como el engañoso, ¿no? El tramposo, porque siempre a lo largo de todo el relato, lo vamos a ir viendo, hace trampas, ¿no? Se la vive engañando, se la vive haciendo cosas que no debe. O sea, entonces algunos dicen, tal vez Jacob signifique
¿cómo se llama? El que engaña, el que pone zancadilla, ¿no? Entonces, algunos piensan que es ese, ¿no? Otros piensan que Jacob pudiera significar talón, porque como salió agarrando el talón de su hermano, algunos dicen tal vez la palabra Jacob, Akeb, ¿no? Significaría talón. Es complejo, ¿no? Es complejo, ¿no? Entonces, puede significar talón, puede significar el engañoso, el tramposo. Y algunos dicen, bueno, no, a lo mejor si extendiéramos el nombre, Jacob a lo mejor era el nombre resumido de Jacoboel. Y Jacoboel querría decir Dios protege. Bueno, esa es otra propuesta, ¿no? En realidad no sabemos bien qué quiere decir Jacob, ¿no? Eso queda en la incógnita, ¿no? El chiste es que hay dos hermanos que no se quieren desde el vientre de la madre, que cuando incluso nacen están ya peleando, ¿verdad? Y agarra el talón, ¿no? Y entonces tenemos ahí dos hermanos, y que estos dos hermanos, al mismo tiempo que nos narra la historia de estos dos hermanos, nos narra la historia de dos pueblos: el pueblo de Israel, representado por Jacob, y el pueblo de Edom, representado por Esaú, ¿no? Ahí está. Y de inmediato, ¿verdad? No nos narra qué pasa cuando crece, ¿no? De inmediato nos viene el siguiente episodio, ¿no? Que es cuando se vende la primogenitura, ¿no? Y entonces lo acabamos de leer, ¿no? Vende la primogenitura. Y entonces, ¿qué significa ese vender la primogenitura? ¿A qué se refiere esto, no? De entrada nos dice que los hermanos se dedican a dos cosas. Dice, uno era cazador, ¿no? Esaú, que era cazador, y Jacob era un pastor, ¿no? Que habitaba en las tiendas y estaba cerca de su mamá. Jacob era el favorito de su mamá. Esaú, que era el cazador, ¿verdad? Era el favorito de su papá, ¿no? Entonces, eso es lo que nos narra. Y por lo tanto, nos habla de dos tipos de vida y de dos pueblos distintos. Jacob, decíamos, representa el pueblo de Israel, que efectivamente se dedica al pastoreo, y Esaú, ¿verdad?, el cazador, porque el pueblo de Edom vivía de la caza, ¿no? Entonces nos habla no solamente de la actividad de estos dos personajes, sino nos habla precisamente de algo más, ¿verdad? Nos habla de algo mucho más profundo. Nos está hablando entonces de estos dos, ¿verdad?, personajes que representan dos tipos de pueblos, ¿no? Dos tipos diferentes de pueblos, ¿no? Entonces, dos tipos de ambientes culturales, podríamos decir, ¿no? Dos estadios de vida que nunca se complementaron, ¿no? Siempre los cazadores eran enemigos de los pastores, siempre, siempre. No crean que nada más aquí en el relato, no, eso es siempre, ¿no? Los cazadores no querían a los pastores, y lo vemos desde Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel, ¿verdad? Abel presentó frutas, ¿verdad?, verduras, y Caín representó un animal, ¿no? Porque era cazador, y lo mata, ¿no? O sea, siempre ha habido problemas entre cazadores y pastores, ¿no? Siempre ha habido ese problema, y sigue el mismo problema con Jacob y Esaú. Bueno, entonces viene esta problemática, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces tenemos al cazador, y esto nos va a ayudar mucho a entender el relato, porque esto de la venta de la primogenitura tiene mucho que ver con eso. Porque a veces nada más lo vemos así como, ¿cómo pudo vender la primogenitura? No, hay que entender bien, ¿no? Entonces, Esaú es el cazador, ¿no?, que vive al aire libre, es el hombre que vive al día, porque un cazador vive de lo que caza al día, ¿no? No es alguien previsor, ¿no? Y generalmente el cazador, ¿verdad?, en aquellos tiempos lo veían como una persona inculta, ¿no? Porque se supone que un cazador, ¿dónde vive en realidad? Un cazador tiene su casa, claro, donde lleva sus presas, pero un cazador tiene que salir, ¿verdad?, a la intemperie, tiene que estar viendo dónde caza el animal, ¿verdad?, tiene que estar ahí cazando el animal. Entonces, es alguien que generalmente vive a la intemperie, ¿no? Es alguien salvaje, es alguien agresivo, ¿no? Destructor, ¿no? Es alguien agresivo, ¿no? Ahí está, ¿no? Siempre tratando de ver cómo caza a alguien. Entonces, siempre los cazadores los veían como gente tonta, ¿verdad?, inculta, salvaje, ¿no? Porque vivía ahí con los animales salvajes, ¿no? Por lo tanto, es la figura del hombre salvaje, guerrero, ¿verdad?, que es medio incivilizado. Esa es la imagen de Esaú, ¿eh? Esto es muy importante, porque entonces quiere decir que Esaú es la persona que no piensa, ¿no? La persona bruta, ¿no?, agresiva. Así lo están describiendo, ¿no? Al decir que es cazador, están diciendo que es agresivo, ¿no? Y Jacob, en cambio, es el pastor beduino, ¿verdad?, que tiene sus tiendas, ¿verdad?, que tiene todo necesario para vivir, ¿no? Tiene sus rebaños, es alguien previsor. Entonces, Jacob viene siendo como el inteligente, ¿no? El que es muy hábil, ¿verdad?, muy previsor, ¿verdad?, conoce muy bien las faenas domésticas, ¿no? Y entonces es el hombre que es capaz de pensar, ¿no?, y que obtiene todo porque prevé todo, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos elementos primordiales, ¿no? Fíjense, por un lado tenemos la situación precisamente del cazador, que es bruto, que no piensa, ¿no? Y por otro lado Jacob, que es el hombre que sí piensa, el hombre que sí razona, que sí reflexiona, ¿no? Ahí está, dos tipos de hombres. Y entonces viene, ahora sí, si entendemos que el cazador es el tonto, ¿no?, que no piensa, y el que sí piensa es el pastor,
Bueno, entonces así podemos entender precisamente cuando viene Esaú, ¿no? Y por qué va a vender la primogenitura, ¿no? Y entonces ya lo podemos ver, ¿no? Entonces de inmediato, ¿verdad? Dice que Esaú llegó cansado, ¿verdad? De haber querido cazar algo, ¿verdad? Llegó muy cansado. Y entonces percibe el olor de un guiso, ¿no? Mira que serían las lentejas, ¿no? Pero fíjese cómo dice: dame de esa cosa roja. Cuando llega Esaú, tiene hambre, huele muy bien, dice: ay, qué sabroso, ¿verdad? Tengo hambre, ¿verdad? Y entonces ve aquel plato y dice: dame de esa cosa roja. Qué curioso que le diga a la cosa roja, ¿no? Decíamos que Esaú quiere decir el rojizo, ¿no? Porque Esaú era el rojizo. Entonces, lo rojo llama la atención del rojo, ¿no? Lo rojo llama a lo rojo, ¿no? Dame de esa cosa roja, dame de esa roja. O sea, lo rojo quiere lo rojo, ¿no? Y entonces podemos ver que su hermano nada tonto, ¿no? Porque el otro es medio bruto, ¿no? Se supone, ¿no? El cazador es tonto, ¿no? Jacob, que es el más inteligente, ¿no? Se supone, ¿no? Porque es el pastor. Inmediatamente, ¿verdad? Le dice: bueno, te lo voy a dar si me vendes tu primogenitura. Y entonces viene ahí un problema, ¿no? O sea, porque para empezar la primogenitura no se puede vender, ¿no? En teoría, ¿cómo? O sea, si Esaú nació primero, es el primogénito, punto, ¿no? No, eso no se puede vender. Pero Jacob no es tonto, ¿no? Y dice: a ver, véndeme tu primogenitura, ¿no? Y entonces efectivamente Esaú, que no piensa las cosas, ¿no? Esaú, ¿verdad? Que no razona, dice: estoy que me muero, ¿qué me importan los derechos de mi primogenitura, ¿no? O sea, que si que en ese momento no entra en la discusión, ¿no? O sea, si yo digo: a ver, véndeme la primogenitura, uno dirá: a ver, una cosa es que tenga hambre, pero yo no te voy a vender mis derechos como primogénito, ¿no? Yo no puedo. Ah, no, pero Esaú no piensa, porque esa es la idea, ¿no? Del texto. Él no piensa, no quiere entrar en discusión y por lo tanto no quiere valorar nada, no valora su primogenitura. Estoy que me muero, tú dame la comida, ¿no? Tú dame de comer y ya. ¿Qué primogenitura? A mí eso no me interesa ahorita. Ahorita primero es el hambre, ¿no? Satisfacer el momento, ¿no? No le importa el futuro, ¿no? Y entonces Esaú representa al tonto que no piensa, ¿no? Que vende todo, que saca todo, porque no necesita de nada. Ahí comienza el problema de fondo, ¿no? Ahí está todo, la verdadera dificultad, ¿eh? No le importa nada. Vende la primogenitura. No medita. No capta, ¿no? Y Jacob todavía le dice: a ver, júrame que me vas a vender la primogenitura. Y el otro sí jura, o sea, no piensa, ¿no? Y ahí está reflejado no solamente Esaú, ¿no? Ahí está reflejado toda la gente que pierde cosas valiosas por no pensar, ¿no? Por dejarse guiar por sus instintos, ¿no? Por dejarse guiar por lo que siente en ese momento, por lo que necesita en ese momento, y es capaz de venderlo y de perderlo todo. Ahí está el problema de fondo, ¿no? Cuando yo vendo todo, cuando no me interesa nada por satisfacer algo. Pongamos un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas a veces, ¿verdad?, pueden llegar a ser infieles por algo del momento, ¿no? Y pueden dejar a su familia detrás. No me importa mi familia, no me importa esto, lo importante es lo que yo quiero, ¿verdad? Esta persona me gusta, esta persona la quiero, y dejan todo. Y claro, después resulta ser que pues la esposa o el esposo se enteran de que fue infiel y a lo mejor pierden su familia, sus hijos, pierden todo, porque no razonaron, ¿no? Porque no pensaron en las consecuencias, se dejaron guiar por el impulso, se dejaron guiar por el momento, ¿verdad?, por lo que ellos querían, no reflexionaron. Y pierden su familia. Yo he visto casos, ¿no?, que los otros muy tranquilos, ¿verdad?, que no, nadie se va a enterar, un día se enteran y entonces sí, cuando pierden su familia, ¿verdad?, ya no quieren saber nada de él. Ahora sí se lamenta y dice: pero es que no valoré a mi familia, para mí sí era importante. O sea, ¿pero por qué nunca lo habías pensado? No lo razonaste. Te dejaste guiar por tu impulso, por lo que tú pensabas que era lo mejor, por lo que supuestamente tú necesitabas, pero no te diste la oportunidad de las cosas, ¿no? Y todo lo pierde, todo se le va, todo se viene abajo, todo se acaba. ¿Cuántas veces pasa eso? Y yo puse el ejemplo ahorita del matrimonio, pero pues piense usted cualquier cosa. A veces perdemos cosas que son muy importantes porque no las pensamos. Porque decimos: no pasa nada, no importa, ¿verdad? Lo importante es esto, lo importante es llegar aquí, y lo dejamos todo de lado. Eso pasa con Esaú. O sea, en el fondo, ¿quién es Esaú? Esaú es el que no piensa las cosas. Quiere solamente satisfacer su momento y no piensa las consecuencias.
Y entonces, después de que jura que sí puede, que le va a vender la primogenitura, ¿verdad? Pues de manera caricaturesca, pues narra, ¿verdad? El texto, ¿no? Dice, comió, bebió, se alzó, se marchó y así malvendió sus derechos de primogénito. Fíjense, las acciones son sencillas. Comió, bebió, se levantó, ¿no? Después de comer, ¿no? Se marchó, malvendió su primogénito. O sea, no le importó. O sea, podemos ver la indiferencia ante su primogenitura, ¿no? O sea, este versículo va marcando la reflexión de lo que sucedió. O sea, ni siquiera después de que terminó de comer dijo, a ver, ¿sabes qué? No, olvida, yo no te vendo. No, nada. Ya comió, ya bebió, ya está muy lleno del estómago. Dijo, ya me voy a dormir, o yo qué sé, ¿verdad? Se marchó y malvendió su primogénito. O sea, no pensó, ni siquiera dijo, ¿qué hice? O le dice a su hermano, no, ¿cómo crees? O, ya comí, pero no inventes. No dice nada. No dice nada que haya reflexionado, ¿verdad? Nada. O sea, es indiferente a lo que hizo. Lo importante es el presente, no le importa lo que vaya a pasar mañana. Y la mañana es su primogenitura, no le importa nada. Y el autor dice, así malvendió, o sea, no la vendió bien, la malvendió por una sopa ahí de lentejas. ¿Cómo es posible, no? Y ese malvender significa precisamente una actitud, ¿verdad?, de no valorar absolutamente nada, ¿no? Una actitud desfachatada, ¿no?, de irse sin importarle nada. Y así entonces el texto, ¿verdad?, cuando dice malvendió, está diciendo, ¿verdad?, está denunciando, ¿no?, que Esaú despreció su primogenitura, sin darse cuenta que esa primogenitura era un designio de Dios. Él prefirió no tenerla. Y obviamente ya no nos dice nada. O sea, aquí sí que Esaú siguió su vida sin importar lo que había hecho, ¿no?, pensando que todo iba a pasar, ¿no? Y entonces en el siguiente capítulo, el capítulo 27, ¿verdad?, nos narra la terrible manera como va a perder su primogenitura, ¿no? Y entonces dice el texto, ¿verdad? Vamos a leer algunas partes del capítulo 27 para ver qué pasa, ¿no? Entonces dice, como hubiese envejecido Isaac y ya no viese por tener debilitados los ojos, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Él le respondió, aquí estoy. Mira, dijo, me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y me lo traes para que lo coma, a fin de bendecirte antes de morir. Entonces ha llegado el momento de la bendición y por lo tanto bendecir al primogénito, ¿no? A bendecir al primogénito, ¿no? Dice, entonces Rebeca estaba escuchando esta conversación. Esaú se fue al campo para cazar alguna pieza para su padre y entonces Rebeca le dijo a su hijo Jacob, acá era tu padre que hablaba a tu hermano diciéndole que te trajera, ¿no?, para bendecirlo. Jacob dijo a su madre, pero si mi hermano Esaú es velludo, yo soy lampiño, ¿cómo podemos hacer para quitarle la bendición a mi hermano? Porque si me palpa mi padre y le parece que estoy mofándome de él, entonces me habré buscado una maldición en lugar de una bendición, ¿no? Entonces Rebeca le dice, mira, tú vas a ir y vas a tomar el lugar de tu hermano, porque como ya estaba ciego Isaac, ¿no? Entonces le dice, tú vas a ir y vas a engañar a tu papá, ¿no? Y le dice, pero yo cómo, pues si mi hermano está velludo, yo estoy lampiño, me va a tocar y va a decir, tú no eres Esaú. Dice, en lugar de bendecirme me va a maldecir por engañarlo, ¿no? Y entonces le dice su madre, sobre mí tu maldición, hijo mío. Fíjense, sobre mí. O sea, si llegara a maldecirte, que tu maldición no caiga sobre mí, dice la mamá, ¿no? Tú obedéceme y basta, ve y me lo traes, ¿no? Y entonces él fue a buscar, se llevó a su madre, verá, hizo un guiso suculento, como le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca ropas de Esaú, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en la casa, lo vistió a Jacob, su hijo pequeño, y luego con las pieles de los cabritos, lo que le cubrió las manos y los pies, la parte lampiña del cuello, y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Entró y le dijo, padre. Él le respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob le dijo, soy tu primogénito Esaú y he hecho como dijiste. Anda, levántate y come de mi casa para que me bendigas. El relato, ¿no?, extraordinariamente, ¿no? Lo van a engañar, lo viste de la ropa de Esaú, le pone pieles de cabra para cuando lo toque lo sienta velludo, ¿no? Y engañar a su padre, ¿no? Y entonces ahí va, ¿no?
Y dice Isaac a Jacob: acércate, hijo, para ver si realmente eres tú o no mi hijo Esaú. Claro, ¿verdad? Pues estará ciego, pero no está sordo, ¿no? O sea, aquí está algo raro, ¿no? Jacob se acercó a su padre. Isaac lo palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos estaban velludas como las de su hermano. Luego se dispuso a bendecirlo. ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió él mismo. Entonces dijo: acércame para que lo coma. Se le acercó la caza y lo comió. Y le trajo el vino y lo bebió. Y luego le dijo Isaac: acércate y besa, mi hijo. Él se acercó, lo besó, y al aspirar Isaac el aroma de las ropas, lo bendijo. Claro, como Isaac está desconfiando que sea su hijo Esaú, se acerca, ¿verdad?, para olerlo, ¿no?, a ver si huele Esaú. Y por como tenía la ropa de Esaú, pues olía a su hijo. Entonces, pues sí, manos peludas, olor de Esaú. La voz no corresponde, pero pues parece que sí. Entonces, bueno, pues ahí le va, ¿no? Y hace la bendición, ¿no? Es el aroma de mi hijo como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, adoren las naciones. Sé señor de tus hermanos y adórenle los hijos de tu madre. Quien te maldiga será maldito, quien te bendiga será bendito. Y así, cuando hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob, y justo acabando de salir Jacob de la presencia de Isaac, llegó su hermano Esaú con la cacería. Y entonces viene el drama de todo, ¿no? Porque entonces acaba de bendecir ya a Jacob pensando que era Esaú, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, cuando llega Esaú con el guiso, ¿verdad?, le dice, ¿verdad?, que se prepare todo, y le dice: ¿quién eres tú? Le contestó: soy tu hijo Esaú. A Isaac le entró un temblor y le dijo: entonces, ¿a quién bendije? Al oír esas palabras, Esaú lanzó un fuerte grito de manera amarga y le dijo: Padre, bendíceme a mí también, Padre mío. Le respondió: ha venido astutamente tu hermano y se ha llevado tu bendición. Dijo Esaú: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Se llevó mi primogenitura y ahora se ha llevado tu bendición. Me ha suplido. Bueno, aquí paréntesis. No lo suplantó 2 veces, lo suplantó una vez, ¿no? La primera vez lo suplantó aquí, ¿no? La otra vez, cuando le vendió la primogenitura, no lo suplantó. Le dijo: te doy el plato si vendes tu primogenitura. Él dijo que sí y no pensó. Ahí no lo suplantó, ¿verdad? Ahí se hace el ofendido Esaú. Ay, me suplantó 2 veces. No, la primera vez no lo suplantó. La primera vez fue el tonto que no pensó, ¿no? Aquí sí lo suplantó, la segunda vez sí lo suplantó, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, dice: ¿no has reservado alguna bendición para mí? Le respondió Isaac y le dijo Esaú: mira, le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. Según eso, ¿qué voy a poder hacer, hijo mío? Dijo Esaú: es que tu bendición es única, padre mío. Bendíceme a mí, padre mío. Isaac guardó silencio y Esaú lanzó la voz y rompió a llorar. Su padre le dijo: lejos de la grosura de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo de sobre su cerviz. Así Esaú se enemistó con Jacob a causa de la bendición con la que lo había bendecido su padre, y le dijo Esaú: se acercan ya los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Dio aviso a Rebeca de las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió llamar a Jacob, su hijo pequeño, y le dijo: mira, tu hermano Esaú va a vengarse de ti matándote. Ahora pues, hijo mío, hazme caso. Avíate y huye a Harán, donde está mi hermano Labán, y te quedarás con él por una temporada, hasta que se calme la cólera de tu hermano, hasta que se calme la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Entonces enviaré yo que te traigan de allí, porque yo he de perderos a ambos el mismo día. Entonces ahí tenemos este relato terrible, ¿no?, de cómo le roba la bendición, ¿no? Y bueno, pues hay que entender esto, ¿no?, este texto, ¿no? Primero que nada, si lo pensamos bien, pues este texto pues es totalmente inmoral, ¿no?
Porque lo que hizo Jacob es inmoral, ¿no? Ponerse las pieles, ¿verdad? Ponerse el vestido para engañar a este pobre anciano, ¿verdad? Que era Isaac, y verle la cara. Bueno, pues eso es inmoral, ¿no? O sea, si estoy viendo que mi papá está viejito, que ya no ve el pobrecito, ¿no? Y yo voy y lo engaño, bueno, pues eso es una inmoralidad, ¿no? Pero aquí hay que ver una cosa. Este relato pertenece, ¿verdad? Cuando hablábamos en la primera clase, ¿no? De las diferentes tradiciones, ¿verdad? Con la que se escribió este libro. Este relato pertenece a la tradición yavista. Y una de las características de la tradición yavista es que no le importa la moral. Lo que importa es el objetivo de las cosas, no importa lo que haga. Entonces le vio la cara a su papá, se disfrazó, lo engañó, etcétera, etcétera. Bueno, es malo, todo eso es malo, no es que sea bueno, es malo. Pero al autor no le importa, lo que al autor le importa es una sola cosa: que Jacob tenga la bendición de su padre. No importa lo que haga, que tenga la bendición. Entonces ahí la moral cae, ¿no? Con nuestros ojos sí diríamos, pero ¿cómo este va a ser el hijo bendecido? ¿Cómo? Si lo engañó, ¿cómo? ¿Verdad? Si le vio la cara, se aprovechó de un pobre anciano ciego, ¿no? Nosotros podemos ahí hacer muchos juicios morales y decir, eso es de lo peor, ¿cómo es posible que la Biblia diga eso? Eso lo vemos nosotros con nuestros ojos, personas del siglo XXI. Este relato no es del siglo XXI, ¿verdad? Si fuera del siglo XXI, yo creo que hubiera habido manifestaciones y bueno, vaya usted a saber qué destrucciones hubieran hecho. Gracias a Dios no estamos en ese tiempo, estamos en el siglo X antes de Cristo, entonces estamos hace 30 siglos, no estamos en el mismo momento de la historia, y ahí lo que importaba del relato no era todos los engaños que hizo Jacob, que de todos modos estos engaños luego se los van a cobrar, como lo vamos a ver, no crean que eso se queda así, se lo van a cobrar, ¿no? Pero mientras, aquí tenemos que ver algo muy importante. Lo que le interesa al autor no es lo que hizo Jacob ni lo que hizo su madre. Lo que aquí importa es una sola cosa. Lo que le interesa es que Jacob se lleve la bendición, sin importar lo que haga. Es lo que le importa al texto, ¿no? Y además el texto que está diciendo que Jacob va a dominar a su hermano, ¿no? Y efectivamente esto se cumplió, ¿verdad? Cuando el imperio de David dominó a los de Edom, ¿no? Entonces lo que está diciendo, está reflejando la historia del momento en el que se escribió. Entonces usted aquí en este relato no puede hacer una lectura moral, ¿no? Es que ese hijo es de lo peor, ¿verdad? Ojalá se muera. No. Eso usted lo ve con sus ojos de este siglo. A ver, quitémonos esa mentalidad y veamos al autor de ese momento. No le importaba eso. ¿Para qué escribió esto? No para contarnos las artimañas de Jacob. Lo escribieron para descubrir que Jacob es destinatario de la bendición. Que el que está llamado a tener la bendición es precisamente Jacob. Es lo que dice. Entonces usted quita ahí todo lo moral y todas estas cosas, no sirve para nada, no lo haga, ¿no? Si usted quiere leerlo con ojos del siglo XXI, pues entonces adiós, hay que entenderlo desde su contexto. Lo importante es que él tuviera la bendición, ¿no? Eso es lo más importante, que él tuviera la bendición, ¿no? Y entonces vemos cómo viene, ¿no? Pues primera escena, ¿no? Le pide el padre que prepare una comida, ¿no? A su hijo Esaú, para que te bendiga, ¿no? Preparar una comida es un símbolo de la alianza, ¿no? Hacer una alianza. El papá quiere hacer una alianza con su hijo, bendiciéndolo. Y entonces se prepara todo, ¿no? Y entonces la mamá prepara todo el engaño para que el hijo pueda recibir la bendición. Y como lo decíamos ahorita que íbamos leyendo y explicando algunas cosas, el engaño está muy bien hecho, ¿no? Ponte las vestiduras, ponte estas pieles para que parezcas velludo, ¿no? O sea, todo lo necesario para engañar, ¿no? Todo lo necesario para verle la cara al papá, ¿no? Porque Rebeca quiere que él sea el de la bendición, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿no? Efectivamente, Dios quiere eso, ¿no? Y bueno, viene todas estas situaciones. Y podemos ver cómo todo el relato es duro, ¿no? Porque Isaac, por un lado, piensa que hay una mentira, ¿no? Y lo dice, la voz es de Jacob, no es de mi hijo Esaú. Pero las manos, el olor, sí es de Esaú, ¿no? Y por eso lo bendice, ¿no? Y obviamente la conclusión del relato pues es terrible, ¿no? Porque resulta ser que bendice a Jacob y Esaú se queda sin bendición. Claro que también hoy en nuestros tiempos diremos, pues ¿qué le costaba a Isaac darle otra bendición, ¿no? Que no invente, ¿no? No. Porque recordemos que en aquel tiempo las palabras son muy valiosas, ¿no? Hoy en día las palabras no valen nada, ¿no? Hoy las palabras nos valen, yo puedo decir algo, te doy mi palabra y mañana puedo romper mi palabra y no pasa nada, ¿verdad? Porque somos una bola de mentirosos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la palabra tenía un valor. Si yo digo algo,
yo prometo algo, se tiene que cumplir. Mi palabra tiene valor, ¿no? Hoy día no, pero en aquel tiempo sí. Y cuando yo doy una bendición, esa bendición tiene que ser efectiva. Tiene que ser efectiva la bendición. Nada de que la bendición ahí va pasajera. No, la bendición es efectiva. Y si yo acabo de bendecir a este hijo mío, esta bendición es para él, no se la puedo quitar, ¿no? Porque una palabra que se da es una palabra que permanece en la persona. No se la puedo quitar, no hay manera de quitarla. Por eso cuando le dice, no tienes una bendición, dice, pues no puedo, ya no puedo hacer nada. Yo dije que él te tenía que someter, o sea, no puedo. Esa es mi bendición, la fuerza de la palabra. Esto es muy importante, ¿no? O sea, no lo veamos de manera superficial, así como una bendición, cualquier palabrita, ay, se la quito, se la pongo, le dijo otra, se la repito. No puede repetirla. La palabra tiene un valor. Y si ya se la dio a este hijo, aunque lo engañó, se la queda. Se la queda, ¿eh? Ese es el valor de la palabra, ¿eh? De aquel tiempo, ¿eh? Hoy día decimos, me engañó, se la quito, ¿verdad? Y le digo 2 que 3 groserías y se la doy al otro. No, en aquel tiempo no, ¿eh? Se la queda porque se la queda, punto. Incluso dijo que los que te maldigan, que queden malditos. O sea, no puede hacer nada. Se acabó todo. Y Esaú se da cuenta, dice, sabe que esto es irrevocable, ¿no? Dice, no tendrás otra bendición. O sea, ya sé que esa no, pero otra. Y pues le da una muy sencilla, ¿no? Pero no es la más importante. No es la más importante. Perdió la más importante. Y entonces podemos ver la imagen de un padre que está triste, de un padre que está desconsolado porque no se cumplió su deseo de darle la bendición, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Y entonces todo termina con lo que había empezado. ¿Cuál es lo que había empezado al inicio de todo? El problema entre hermanos, la rivalidad, ¿no? Y otra vez dice, cuando se muera mi padre, yo voy a matar a mi hermano por lo que me hizo, ¿no? Porque estaba furioso. Pronto va a morir mi padre y cuando se muera, van a ver quién soy yo, ¿no? Voy a matar a mi hermano, ¿no? Y entonces empieza, ¿verdad? Precisamente esta dificultad, ¿no? Empieza este problema, ¿no? Esta situación, ¿no? Ahí lo podemos ver, ¿no? Ahí podemos percibir esta realidad, ¿no? Y entonces, pues termina el texto, verá como Rebeca le dice a su hijo, vete con mi hermano Labán, ¿verdad? Vete porque te va a matar tu hijo. Y el día que muera tu padre no quiero que te mate, ¿no? Entonces vete, no voy a perder a los dos el mismo día, vete. Y así su madre, pues, por un lado quería que recibiera la bendición, pero bueno, pues pierde a su hijo porque ahora se tiene que ir, ¿no? Era su favorito, lo tiene que dejar ir. Y bueno, Jacob pierde todo porque pues ahí tenía su casa, su tienda, todo. Ahora tiene que irse como un fugitivo, no le queda nada tampoco a Jacob. Ahora tiene que lanzarse a ser un fugitivo, ¿no? Y a escapar de su hermano porque lo está amenazando, ¿no? No le queda nada. Ha llegado el momento del escape, ¿no? Ha llegado el momento de su huida, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? El que tiene la bendición tiene que fugarse, ¿no? Tiene que irse, ¿no? Tiene que escaparse para que no se mate, no se le mate, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Por lo tanto, y ahí termina, ¿no? Esto. Y entonces vendrá el siguiente capítulo donde veremos cómo Jacob, pero ahora tiene que huir y empezar toda una aventura, ¿no? Y lo que tiene que hacer, claro. Eso pues ya lo veríamos la otra semana, porque ahorita pues ya terminó el tiempo, ¿verdad? Ya no podemos continuar reflexionando esto, pero quedamos con esta idea, ¿no? El valor de la palabra, de cómo tiene que huir, ¿verdad? Cómo tiene que escaparse para continuar adelante. Ya veremos la otra semana, Dios mediante, ¿verdad? Bueno, la próxima clase más bien, Dios mediante, cómo Jacob va a empezar a recibir la gracia de Dios, pero cómo tiene que encontrar a Dios en medio de su escape, ¿no? Eso lo veremos la otra semana. Ahora dos avisos importantes. El día de mañana vamos a empezar a publicar los apuntes, ¿verdad? De lo que hemos dicho. Apuntes muy sencillitos, ¿verdad? Las ideas generales para que usted la tenga. Vamos a ir subiendo, ¿verdad? Una serie de imágenes, ¿verdad? Pequeñitas, donde va resumiendo las principales ideas de lo que hemos dicho de cada clase hasta el día de hoy, ¿verdad? Poco a poco vamos a irla subiendo para que usted lo tenga, ¿verdad? Porque alguno dice, ¿habrá algún apunte? Bueno, vamos a poner algún pequeño apunte ahí. Serán imágenes que van a salir, ¿verdad? Que vamos a ir publicando. Muy sencillitas, no vaya a creer que es todo lo que yo aquí hablé, no, las ideas generales para que usted tenga y pueda ir repasando lo que hemos dicho. Entonces, a partir de mañana vamos a empezar a publicar, ¿verdad? Los apuntes, ¿verdad? A través de pequeñas imágenes para que ustedes los tengan y puedan ir repasando lo que vamos viendo aquí, ¿no? Ese es el primer aviso. Segundo aviso, la próxima semana no vamos a tener la transmisión del curso. Nos veríamos hasta dentro de 15 días. Dentro de 15 días continuaremos con nuestro curso y veremos lo de Jacob, ¿verdad? Cómo va huyendo, cómo se va a encontrar con Dios. Entonces, dentro de 15 días
continuaremos nuestro curso de Biblia, ¿verdad? La otra semana no vamos a poder, pero dentro de 15 días tendremos entonces el curso, ¿verdad? Para que usted lo sepa. Entonces, dentro de 15 días no hay curso, dentro de 8 días no hay curso, hasta dentro de 15. Y a partir de mañana vamos a empezar a ir poniendo, ¿verdad? Poco a poco los apuntes a modo de imágenes, ¿verdad? Para que usted vaya teniendo las ideas generales de lo que hemos ido anunciando. Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día. Te pedimos para que nos ilumines, nos ayudes a reflexionar siempre los grandes dones que tú nos das. No vayamos desperdiciando todo lo que tú nos regalas, todo lo que tú entregas. Ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a pensar, ayúdanos a tener todo lo necesario para que, valorando lo que tú nos das, podamos dar una mejor respuesta a tu nombre. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos Dios mediante dentro de 15 días. Que tengan todos una buena noche. Que descansen.